Hola a todos, esto es Ucrania. Hoy, noches ruidosas en la ciudad de Sochi, drones ucranianos han atacado instalaciones militares en territorio ruso. Putin ha ordenado la captura de Donbass a cualquier costo. El ocupante sufre pérdidas colosales en asaltos de oleadas humanas. Aquellos que se niegan a convertirse en carne de cañón son sometidos a brutales golpizas y torturas por parte de sus propios comandantes. Una epidemia de hepatitis y VIH ha golpeado al ejército ruso. Los informes dicen que los casos de VIH entre los soldados rusos han aumentado drásticamente. Trump y Putin se reunirán en Alaska. ¿Sacrificará el presidente de Estados Unidos los intereses de Ucrania por un premio Nobel de la Paz como pacificador? Putin vuelve a asustar al mundo con nuevas armas nucleares y Xi Jinping parece estar celoso de Putin por Donald Trump. Hablaremos de todo esto a continuación. Mi nombre es Federzenko y estamos comenzando. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. También apóyanos con un comentario e indícanos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Esto es muy importante para nosotros y para Ucrania. Un nuevo paquete de sanciones ucranianas contra la maquinaria militar rusa. Drones de las Fuerzas Armadas ucranianas lograron golpear con éxito un taller de producción de drones rusos en Kazán, República de Tartaristán. Según los informes, el dron voló más de 1000 kilómetros. Noches ruidosas en la ciudad de Sochi. Asimismo, drones ucranianos atacaron instalaciones militares en las ciudades escaparate que Putin alguna vez convirtió en la vitrina del mundo ruso. Se invirtieron cientos de miles de millones de rublos aquí mientras se preparaban para los Juegos Olímpicos de 2014. Además de la evacuación masiva de rusos de la playa, los drones detuvieron la operación del aeropuerto local. Más de 80 vuelos fueron retrasados. Los pasajeros durmieron en el suelo, algunos esperando para partir durante más de 12 horas. Señoras y señores, vuelo 6 de la aerolínea está saliendo. En el frente, mientras Putin habla de estar listo para renegociaciones y la paz, los ocupantes continúan su ofensiva en el frente. Según la inteligencia británica, en julio, Rusia capturó alrededor de 500 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, aproximadamente la misma superficie que en junio. La inteligencia señala que el ejército ruso no ha reducido el número de operaciones de asalto. El punto más caliente sigue siendo el este de Ucrania, especialmente Donbass, al noreste y suroeste de Pokrovsk. Sin embargo, en algunas regiones durante las últimas semanas, las tropas rusas no han tenido éxito. Las constantes bajas y los exitosos contraataques de los soldados ucranianos han frustrado los planes de Putin de crear una zona de amortiguamiento. Los avances de los ocupantes se logran a costa de enormes pérdidas en asaltos de oleadas humanas. Aquellos que no quieren convertirse en carne de cañón son sometidos a brutales golpizas y torturas por parte de sus propios compañeros y comandantes. Esto se ha vuelto algo común en el ejército ruso. Soldados de la 79ª Brigada de las Fuerzas Armadas ucranianas compartieron un video que encontraron en el teléfono de un soldado movilizado ruso en la dirección de Sumy. Ahora mismo, en este preciso instante, la ciudad de Nueva York, conocida por su vibrante energía y sus icónicos rascacielos, se presenta ante nosotros. Mientras tanto, el virus de la inmunodeficiencia humana está destruyendo al ejército ruso desde dentro. El VIH se ha convertido en una verdadera catástrofe para los ocupantes rusos. Los casos entre los soldados se han multiplicado por 20. La hepatitis también se ha extendido por todo el ejército ruso. No son solo las Fuerzas Armadas ucranianas las que ayudan a destruir a los ocupantes en esta guerra, sino también el VIH. La enfermedad está diezmando a los soldados rusos, pero no oirás hablar de ello en los canales de televisión federales. Reprobé deliberadamente la Comisión Médica Militar porque tengo VIH.
Allí tengo hepatitis y mi riñón izquierdo no funciona. Está fallando. ¿Qué tengo que hacer? Ayúdanos a todos. Todos aquí estamos sin piernas. Lo único que nos une es que mañana nos envían a la línea del frente. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, el número de infecciones por VIH entre los soldados rusos ha aumentado en un 2000%. Aprobé la comisión médica en la oficina de reclutamiento militar de mi ciudad. Resulta que después falsificaron todo eso en Nizhny Novgorod, en la oficina regional de reclutamiento militar. No me hicieron un examen médico, solo llevé los papeles. ¿Qué está causando este aumento tan brusco? Primero, se debe al contacto sexual sin protección entre soldados rusos y al consumo de drogas. En segundo lugar, las jeringas suelen acabarse muy rápido, especialmente durante la guerra. Por eso, el personal médico en los hospitales de campaña no duda en reutilizar varias veces las jeringas desechables. Durante el propio servicio se hizo evidente que algunas personas lamentablemente se infectaron, porque sabemos por diversas fuentes independientes y confiables que hubo un número significativo de heridos, muchísimas lesiones graves, como extremidades que fueron trágicamente arrancadas, y naturalmente esto inevitablemente conduce a una pérdida de sangre muy significativa y potencialmente mortal. Así que si una persona, por ejemplo, vive con VIH, no recibe tratamiento y tal vez ni siquiera sabe su estado y sufre una lesión de este tipo, es posible que esta sangre infectada también haya sido transmitida a otros. El aumento de enfermedades y muertes por el virus de la inmunodeficiencia también está directamente relacionado con el Kremlin, que, bajo el pretexto de proteger los valores tradicionales, ha incrementado la presión sobre las organizaciones educativas y preventivas que luchan contra el VIH. Las autoridades casi han dejado de publicar datos sobre el VIH. Al mismo tiempo, el ejército ruso, que se encuentra en un estado de aislamiento prolongado y con una atención médica deficiente, se ha vuelto especialmente vulnerable. Por ejemplo, empezaron a reclutar prisioneros con VIH en el ejército. En realidad, probablemente no en el ejército propiamente dicho, sino en compañías militares privadas. Además, después de que se anunciara la movilización parcial y también después de que empezaran a ofrecer sumas tan grandes por firmar un contrato, algunas personas con VIH se unieron al servicio. Decidieron ocultar su estado serológico respecto al VIH. A pesar de las declaraciones de que las personas con VIH no están siendo enviadas a luchar en la guerra con Ucrania, en realidad hay al menos cientos de soldados contratados, tropas movilizadas y voluntarios con este diagnóstico en las líneas del frente. A pesar del diagnóstico y de la conclusión de la Comisión Médica de Aptitud Limitada, el soldado fue transferido a un batallón de fusileros motorizados y más tarde a posiciones de combate. A los reclutas diagnosticados con VIH no se les acepta en el ejército. Esta enfermedad entra en la categoría D, lo que significa exención total del servicio. Sí, efectivamente puede haber habido casos en los que a una persona en cierta etapa de la infección por VIH se le permitió continuar sirviendo en el ejército si fue diagnosticada mientras ya estaba en servicio, pero al mismo tiempo a una persona con VIH no se le permitía ingresar al ejército en primer lugar. Y aquí también existía un control estricto en la etapa de ingreso cuando era obligatorio presentar certificados relacionados con el VIH. La presencia de infección por VIH, hepatitis viral y tuberculosis, todas estas enfermedades servían como motivo de exención. Pero nuevamente, después de que comenzó la llamada Operación Militar Especial y se hizo necesario, por así decirlo, llenar el ejército con nuevas personas para reemplazar a quienes se habían ido, por supuesto, empezaron a hacer la vista gorda ante esto. Desde el inicio mismo de la movilización en Rusia, los rusos VIH positivos han estado recibiendo notificaciones de reclutamiento y continúan recibiéndolas hasta el día de hoy. Las oficinas de reclutamiento militar no están al tanto de su estado de salud actual. Algunos voluntarios lo ocultan para poder ir a la guerra y ganar dinero, mientras que otros simplemente no saben sobre su diagnóstico. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa ruso está preocupado por las pérdidas reputacionales. Así que sí, en efecto, no podemos decir que la epidemia de VIH haya sido superada hasta el día de hoy. Y desafortunadamente, aquí me temo que los funcionarios del Ministerio de Salud solo quieren ser demasiado optimistas. En 2025, se supo que se estaban formando batallones de asalto enteros con personas que tenían hepatitis y VIH. La última vez que estuvo allí fue durante 7 u 8 meses y estuvo constantemente en la primera línea. Pero en ese entonces no tenía este diagnóstico. Tenía fuerza, podía correr y demás. No podemos descartar que ahora reúnan a todos los que tienen diagnósticos y los envíen a la primera línea. La situación es tan grave que estas unidades, aunque reciben entrenamiento, están siendo enviadas deliberadamente por el Ministerio de Defensa para ser eliminadas en el campo de batalla. A pesar de su entrenamiento y de la escasez de personal debido a las bajas,
Pasé por la Comisión Médica Militar y descubrieron que tenía VIH. Me dijeron que esperara a la Comisión Médica Central para mi baja. Hoy el comandante dijo que me enviará de regreso a la zona de combate. Un soldado así es un riesgo en la guerra. La infección podría propagarse entre otros militares. Pero además de esto, el ocupante ruso crea dificultades para brindar asistencia médica a los heridos y representa una amenaza directa para el personal médico, que ya es escaso en la línea del frente. Para finales de 2024, el número de casos de infección en el ejército de la Federación Rusa se había multiplicado por 20. Desde 2022, Putin ha estado profundamente involucrado en la guerra y la Federación Rusa ha entrado en el grupo de los 5 países con más nuevas infecciones de VIH en el mundo, superada solo por Sudáfrica, Mozambique, Nigeria e India. Para este gobierno, las personas son solo un recurso, por ejemplo, un recurso para hacer la guerra. Por eso, por un lado, necesitan personas sanas y fuertes. En un sentido fascista, se podría decir. Pero por otro lado, tampoco sabemos cuántas personas con VIH han sido enviadas a la zona de combate. No existen absolutamente ninguna estadística sobre este tema. No tenemos idea de con qué frecuencia se inyectan allí cada día, ni cuántos héroes volverán a casa para tener hijos. Debido a las sanciones y la falta de financiación, en 2024 se reportó un número récord de interrupciones en los medicamentos de terapia antirretroviral. Pero el Kremlin no solo está matando a los rusos privándolos de medicamentos esenciales, también está poniendo en riesgo a los ucranianos en los territorios ocupados. No hay datos fiables sobre lo que está ocurriendo con la terapia en los territorios ocupados. Ya en 2022, la ONU informó que los centros de terapia antirretroviral en estos territorios habían sido cerrados. Gracias a la actitud del Kremlin hacia las enfermedades graves, las consecuencias demográficas y económicas del brote se sentirán durante décadas y pueden resultar incluso más devastadoras que las consecuencias de la invasión de Ucrania. La reunión planeada entre Putin y Trump en Alaska, resultado del viaje de S. Whitaker a Moscú, será un encuentro personal entre el presidente de Estados Unidos y el dictador ruso la próxima semana, el 15 de agosto. La parte rusa ha confirmado la visita de Putin al estado estadounidense. La tan esperada reunión entre yo, el presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto. Como se anunció, el 15 estaremos reunidos en el estado de Alaska. Los detalles se publicarán más adelante. Gracias por su atención a este tema. En rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump dijo que un acuerdo de paz para la guerra Rusia-Ucrania debería implicar intercambio de territorios. Según el Wall Street Journal, durante conversaciones con Witkoff, el líder del Kremlin propuso detener hostilidades solo si tropas ucranianas se retiran de parte de la región de Donetsk bajo su control. Esperamos que, por el bien de un premio Nobel de la Paz, Donald Trump no sacrifique los intereses de Ucrania y recuerde el derecho internacional. El presidente Volodymyr Zelensky responde que Kiev está listo para una solución real que garantice una paz justa y duradera, pero los ucranianos no cederán lo que les pertenece a ellos. Agresor Odín. La guerra debe terminar. Rusia debe terminar. Rusia comenzó esta guerra y la está prolongando, ignorando todo a Miyaki. Y ese es el problema, no otro problema. La respuesta al territorio ucraniano. El de nadie lo va a detener. Los ucranianos no cederán sus tierras. Mientras Trump busca un compromiso, Putin vuelve a recurrir al chantaje nuclear. El Kremlin ha decidido asustar al mundo mostrando su potencial nuclear, no con el famoso Ornik, sino con un misil llamado Bonik. Hay una mayor actividad en el campo de pruebas de Nov. Rusia ha cerrado una gran zona de espacio aéreo. Rusia está preparando nuevas pruebas para uno de sus 5 tipos de las llamadas armas milagrosas. Estamos hablando del misil Burabevesnik, que ha sido apodado el Chernóbil volador en Estados Unidos, todo por su motor nuclear. El misil es peligroso porque si el reactor se destruye, si es derribado, o por ejemplo se estrella o sufre un accidente, entonces una zona bastante grande quedará contaminada y ninguna persona sensata quiere eso. Por eso, los estadounidenses abandonaron este proyecto poco amigable con el medio ambiente en su momento. El experto en armas nucleares Decker Evelith ha señalado que el Kremlin se está preparando para probar su propio análogo de esta arma.
Según él, esto queda demostrado por la mayor actividad en el sitio de pruebas de Pankovo, en el archipiélago de Novaya Zemlya. Además, la posibilidad de pruebas también se indica por el hecho de que Estados Unidos ha enviado un avión de reconocimiento de radiación de la Fuerza Aérea a Novaya Zemlya. Este avión está equipado con sensores para monitorear pruebas nucleares. Más tarde, Newsweek señaló que el avión despegó de la base aérea británica de Mildenhall y sobrevoló el mar de Barents durante unas 14 horas. Si explota, contaminará todo a su alrededor. Por eso, en cuanto los rusos empiezan a hablar de planear probar algo y comienzan a mostrar actividad allí, inmediatamente se envía algún tipo de avión de reconocimiento estadounidense o monitor de niveles de radiación a esa zona, empiezan a sobrevolar y registran todo lo que está ocurriendo. El desarrollo del Burevestnik comenzó en Rusia en 2001, pero fue recién en 2018 cuando Putin lo anunció públicamente. Lo hizo con gran pompa, afirmando que su alcance era ilimitado y que su trayectoria de vuelo podía ser impredecible. Durante este tiempo, Rusia probó el Burevestnik 13 veces y todos los intentos terminaron en fracaso, aunque en realidad uno de ellos se considera un éxito. En esa ocasión, el arma maravillosa rusa logró volar hasta 35 kilómetros. De los 13 lanzamientos, todos fueron fallidos. En un lanzamiento, el misil voló 35 metros, 35 kilómetros en 2 minutos. Y este es considerado el lanzamiento más exitoso porque en ese momento lograron registrar todos los parámetros que querían capturar. También existe una teoría de que cuando ocurrió el gran accidente en Nosk, este accidente en realidad estaba relacionado. Este desastre, cuando murieron personas y hubo una gran liberación de radiación, según una versión, estuvo relacionado con este misil Burevestnik. Putin no sacó el Burevestnik de su arsenal nuclear sin motivo alguno. Esta es otra herramienta de intimidación. Se ha creado tal revuelo a su alrededor. Rusia es terriblemente grande, terriblemente poderosa. Tiene 1 tonelada de armas, tiene 5.500 ojivas nucleares. Es cierto, se desconoce en qué estado están, pero aparte de las que han explotado, probablemente nadie lo sepa. Ahora se acerca la fecha límite del ultimátum de Trump y hay que hacer algo. Por eso se está cerrando el tráfico aéreo sobre Kapustan Yar, para que todos empiecen a pensar en qué se va a probar allí. Ya sea el Burevestnik que va a volar o alguna otra cosa, entonces todo el mundo se pone tenso. Luego anunciaron que habrá más pruebas del misil Burevestnik o de otra cosa. ¿Pueden los rusos realizar una prueba del Burevestnik? Probablemente sí puedan. ¿Tendrá éxito en Rusia? Ellos dirán que sí. Pero como muestran las estadísticas de pruebas anteriores, solo los propios rusos podrían verse afectados por este lanzamiento. Acuerdo histórico. El presidente azerbaiyano Ilham Aliyev y el primer ministro armenio Nikol Pashinyan, con la mediación de Trump, firmaron un acuerdo de paz. Dijeron que el documento abre una nueva página en las relaciones y pone fin a la guerra de 30 años en el Cáucaso. Bakú y Ereván finalmente se han liberado de la esfera de influencia de Moscú. Habría consecuencias geoestratégicas. Putin había perdido influencia en otra región de origen eslavo. Una vez más, en este contexto, Xi Jinping ofreció su apoyo al dictador ruso. China y Rusia realizaron ejercicios navales conjuntos en el mar de Japón que involucraron destructores, submarinos y barcos de suministro. Xi también llamó a Putin un experto en bromas. Lo estaba presentando sobre cómo hablar con Donald Trump. Rusia y China llevaron a cabo otra ronda de ejercicios conjuntos de 3 días del 3 al 5 de agosto. Esta vez se realizaron en el mar de Japón con varios barcos, aviones y misiones de combate. Todo se realizó a gran escala. Y todo esto está ocurriendo en el contexto de la guerra en curso en Ucrania y el aislamiento internacional de Moscú. Estos ejercicios en particular no pueden demostrar nada realmente significativo para nadie y no tienen absolutamente ningún propósito genuino, salvo quizás funcionar como una especie de elaborado baile de cortejo. Los machos grandes salen a enfrentarse, se muestran imponentes, exhiben sus enormes colmillos y dientes, demuestran lo poderosas que son sus alas y en general intentan intimidarse mutuamente. Incluso pueden gritar, chasquear, cacarear o rugir. Pero casi nunca llega realmente a una pelea durante este tipo de exhibiciones, estos bailes de cortejo, porque simplemente no tiene sentido. El programa de ejercicios incluye operaciones de rescate para submarinos, medidas conjuntas contra amenazas submarinas, así como defensa aérea y antimisiles. ¿No hay nada nuevo en ellos?
Todavía recuerdo cuando trabajaba en el canal RT hace 25 años, cuando solíamos mostrar estos ejercicios ruso-chinos. Se realizaban, creo, cada año y a veces incluso varias veces al año, dependiendo de la situación internacional y de si había necesidad de realizar otro baile de cortejo para alguien, para que, ya sabes, el planeta viera con buenos ojos a un intérprete u otro. Pekín enfatizó que estas maniobras tienen como objetivo profundizar la asociación estratégica integral. ¿Pero realmente le interesa a China una asociación con Rusia? También necesitamos trabajar en la relación entre Rusia y China. A los rusos y a los chinos no les caen bien entre sí. No sé si lo sabes, pero los chinos ya han cambiado sus mapas del lejano oriente, añadiendo nombres chinos a las ciudades rusas. Porque creo que están dejando claro que algún día quieren recuperar esos territorios. China y Rusia han estado realizando ejercicios navales conjuntos desde 2012, pero desde el inicio de la guerra a gran escala han intensificado su cooperación militar. Una alianza es algo entre socios iguales. Hoy en día, China y Rusia no son socios iguales. Actualmente, Rusia está en una posición de vasallaje completamente dependiente de China. Especialmente cuando la India se retire del comercio de petróleo con Rusia, solo quedará China. Entonces, ¿de qué estamos hablando siquiera? ¿Qué tipo de alianza podría haber? No puede haber ninguna alianza allí. La Rusia de Putin es un aprendiz de Xi Jinping y hagan lo que Xi Jinping diga, eso es lo que harán. Sin embargo, China se mantiene neutral respecto al tema de la guerra contra Ucrania. Aunque si juzgamos por sus acciones, no lo parecería. China actúa de manera pragmática en todas las situaciones y, por ejemplo, cuando desarrolla la cooperación económica con Estados Unidos, no se detiene a pensar en lo que, digamos, Putin y su círculo puedan opinar al respecto. La desarrollan con total tranquilidad. Cuando pueden fortalecer su influencia política y, por lo tanto, su economía interactuando con personajes turbios, parias globales como los Kim o los Putin, también lo hacen porque es parte de su política. Las acciones militares conjuntas de dos potencias nucleares no son solo una señal, sino también una amenaza potencial. Después de todo, tales ejercicios pueden usarse como una tapadera o no. China nunca optará por una confrontación militarista con Estados Unidos porque Estados Unidos es uno de los mayores socios comerciales de China. China depende de Estados Unidos tanto como Estados Unidos depende económicamente de China. Porque si de repente estallara algún tipo de conflicto entre ellos, entonces China perdería aproximadamente 1/4 parte de su economía, probablemente cerca de 1/4 parte de sus ingresos. Así que, en general, no hay necesidad de buscar una gran amenaza oculta para Ucrania o para el mundo civilizado en estos ejercicios. Simplemente no es así. Mientras tanto, la UE está preocupada por el creciente papel de China en el apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania, y como resultado, también tienen la intención de presionar para imponer sanciones contra Pekín. El presidente no reconocido de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, suplicó por una entrevista con un periodista estadounidense. Simon Schuster dijo que Lukashenko llevaba meses intentando hablar con un reportero de la revista Time con la esperanza de actuar como intermediario entre Putin y Trump. ¿Tuvo éxito el sirviente de Putin? Juzga por ti mismo. Y así es como se hace. Escucha, vine, yo dije, le di 50 días. Sí quiere que se haga rápido. Él siempre tiene que entender que le podrían enviar a... Y eso es exactamente lo que hace Putin. Él lo envía. Bueno, aún no lo ha enviado, pero podría. Schuster dijo que el dictador bielorruso incluso intentó pagar la entrevista. Se sorprendió cuando le dijeron que una entrevista para un medio respetado no se puede comprar. Lukashenko también repitió la falsa afirmación de que no se lanzó una invasión a Ucrania desde Bielorrusia en febrero de 2022. Dijo que las tropas rusas estaban alegremente realizando ejercicios en Bielorrusia a través de Kiev. La zona pasaron por nuestra zona a lo largo de la antigua carretera Leningrado-Odessa, por ahí, y entraron en Ucrania durante esta retirada. Bueno, fue literalmente solo unas pocas horas. Siempre digo esto, ¿sabes? ¿Por qué de repente? ¿Y las tropas eran del distrito oriental del este de Rusia? Pregunto, ¿por qué las tropas rusas pasaron por Kiev hacia el este de Rusia? ¿Por qué Putin las retiró a través de Kiev hacia Rusia? Pero esa es una pregunta para Zelensky y para Putin. Al mismo tiempo, miles de soldados rusos están llegando a Bielorrusia para los ejercicios Zapad 2025. En 2022, tales ejercicios precedieron la invasión a gran escala. ¿Estamos viendo una preparación para una nueva agresión rusa? El primer tren que transporta tropas y equipo ruso ha llegado a Bielorrusia.
Todo según el manual, declaraciones ruidosas y promesas de una fuerte amistad. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta última ola de actividad aliada? Hoy, la alianza militar entre Rusia y Bielorrusia es una condición esencial para el desarrollo futuro de nuestros países. Esto es de gran importancia, dadas las amenazas actuales. Con el inicio de la operación militar especial, esto se convirtió en una de las principales prioridades, dijo un militar de las Fuerzas Armadas de Rusia. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia informó de inmediato que han comenzado los preparativos para los ejercicios estratégicos Zapad 2025, que están programados para septiembre. Insisten en que las maniobras supuestamente son rutinarias y se realizan cada 2 años. Pero la historia nos enseña que fue precisamente bajo el pretexto de ejercicios en 2021 cuando Rusia trasladó sus tropas a la frontera ucraniana y ya a principios de 2022 lanzó una invasión a gran escala. Los primeros escalones con equipo militar que llegaron a Bielorrusia pueden ser utilizados tanto para practicar la coordinación como para un posterior aumento de las fuerzas de ataque. Y aunque el escenario oficial de los ejercicios aún está clasificado, su orientación es obvia. Después de todo, el guión es el mismo, el escenario es el mismo. El redespliegue de tropas, la creación de una fuerza de ataque, la preparación para futuras operaciones, todas las cosas que el agresor utilizó para iniciar la guerra a gran escala contra Ucrania. En este caso, la coordinación entre Ucrania y nuestros socios occidentales es necesaria para enviar una señal, creo yo, no solo a la Federación Rusa, sino también a Bielorrusia sobre la inadmisibilidad de utilizar estos ejercicios como cobertura para preparar acciones ofensivas. Después de todo, entendemos que los rusos todavía tienen la tentación, por ejemplo, de abrir un frente norte contra Ucrania o de lanzar una operación especial contra, digamos, el corredor de Suwałki. Obviamente eso involucraría a Polonia, eso involucraría a Lituania. Hay varios escenarios. La pregunta clave sigue siendo la escala. Hasta ahora, las declaraciones oficiales mencionaban 12, 13 o 14 mil militares. Sin embargo, según la inteligencia de los estados bálticos, hasta 150.000 soldados podrían participar en las maniobras. Si se confirman estas cifras, sería la mayor concentración de tropas en el flanco oriental de la OTAN en los últimos años. La Federación Rusa y Bielorrusia minimizarán la cantidad real de militares que participan en estos ejercicios. Por lo tanto, los riesgos seguirán existiendo. Pero veamos hasta qué punto, en este caso, el proceso preventivo realmente funcionará. Después de todo, recordamos cómo incluso el propio Keller vino a visitar a Lukashenko. También recordamos una serie de declaraciones y el actual redespliegue de esos mismos cazas Eurofighter alemanes a Polonia y muchas otras acciones que implican el redespliegue específicamente de militares al flanco oriental de la OTAN. Al mismo tiempo, están surgiendo otros pasos preocupantes. Por ejemplo, se está formando una nueva brigada de asalto aéreo en Bielorrusia. ¿Dónde crees? Por supuesto, justo en la frontera con Ucrania. Esto fue anunciado por el comandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Bielorrusia, Vadim Denisenko. Según él, las unidades están siendo desplegadas en la región de Gomel, al norte de las regiones de Chernigov y Kiev. A día de hoy, esta es, por así decirlo, la dirección más tensa, lo que nos mantiene a todos en alerta. Por eso se tomó la decisión de crear allí una brigada de asalto aéreo independiente y hasta ahora ya hemos comenzado a formar esta brigada. Uno de los batallones ya ha sido formado. Estamos hablando de la 36ª Brigada de Asalto Aéreo de la Guardia. Su formación forma parte de un fortalecimiento a gran escala del ejército bielorruso. También se están creando nuevas unidades de artillería y misiles antiaéreos. Y además de eso, el Parlamento está discutiendo reescribir la ley marcial para ampliar los poderes del presidente, el Consejo de Seguridad y el Ministerio de Defensa. Actualmente, Vladimir Putin depende en gran medida de varios pilares cruciales que sostienen su régimen y su poder. El primer pilar es la creencia de que la respuesta ucraniana es una anomalía y que tal resistencia no ocurrirá en los países europeos. La segunda afirmación significativa que se está haciendo es que
El artículo 5 del Tratado de Washington de la OTAN es, en esencia, un mito total y absoluto, y que la alianza, en un sentido práctico, no será capaz de proporcionar una respuesta adecuada o suficiente ante cualquier amenaza o agresión potencial. Y el tercer pilar crucial es la creencia profundamente arraigada de que China fortalecerá significativamente la posición estratégica de la Federación Rusa en términos de cooperación y colaboración económica y política integral, porque es beneficioso para China poner a Estados Unidos en una posición difícil. Y así, mientras Estados Unidos está ocupado con Rusia y Europa, China resolverá la cuestión de Taiwán. Sin duda, los ejercicios Zapad 2025 son un desafío no solo para Ucrania, sino para toda la región. A pesar de que, según el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania, actualmente no hay señales de una amenaza para nuestro país, Kiev se está preparando para cualquier desenlace, al igual que sus aliados occidentales. Polonia ya ha anunciado, en respuesta a las acciones de Moscú y Minsk, que llevará a cabo sus propios ejercicios a gran escala, Iron Defender, con la participación de aliados de la OTAN. La pregunta ahora es si estos ejercicios se quedarán simplemente en una demostración de fuerza o si se convertirán en otra ronda de escalada. Solo el tiempo lo dirá. Para concluir, aquí hay una muestra de las tonterías propagandísticas rusas, desde presentar a Trump como el principal enemigo de Rusia hasta afirmar que Rusia ha creado un paraíso en la tierra en los territorios ucranianos ocupados. Hemos seleccionado las mentiras más descaradas del Kremlin. La semana pasada no decepcionó una vez más. La realidad parece estar compitiendo consigo misma en cuanto a lo absurdo. Los acontecimientos y declaraciones que ocurrieron en estos días podrían haber sido fácilmente escenas de una comedia negra si no fuera porque son tan reales. En estos días, cuando la crianza de los hijos se discute cada vez más en el contexto de la psicología y los derechos humanos, el padre Tkachev aparece de repente con una iniciativa pastoral inesperada. Durante una de sus transmisiones, compartió un truco de vida espiritualmente práctico. Resulta que se puede golpear a los niños, pero solo bajo una condición importante: la familia debe estar completa. Al parecer, sin mamá y papá juntos, el cinturón no está santificado. Para que el castigo físico se utilice al menos de manera mínimamente adecuada, es necesaria una familia completa. Un niño necesita tener una imagen tanto de la misericordia como de la severidad. Si la familia está incompleta, entonces nada de esto funciona en absoluto. Donetsk, que alguna vez fue una hermosa ciudad ucraniana con aspiraciones europeas, hoy parece una instalación artística posapocalíptica. Los residentes locales recogen agua de los charcos no por diversión, sino por pura necesidad. Mira lo que le han hecho a la gente, que están recogiendo agua directamente del asfalto de una alcantarilla pluvial rota. ¿Hasta qué punto tienes que empujar a las personas para que terminen así? Es una pesadilla. En la noche del 31 de julio, el ejército ruso lanzó otro ataque contra Kiev. El bombardeo ruso cobró la vida de más de 30 personas, incluidos niños. El edificio se derrumbó sobre familias que dormían. Sangre, concreto, sirenas y en algún lugar, en un cálido estudio ruso con café y un micrófono, el propagandista Pankin se sienta con una sonrisa satisfecha y anuncia: Hay que admitirlo, Kiev fue golpeada fuerte. Toda la noche videos se difundieron por los mejores canales de Telegram. En Rusia hay desorden, sistémico, podrido y cotidiano. Un Estado que mata a niños, mujeres y hombres ucranianos todos los días es fundamentalmente incapaz de siquiera brindar el cuidado básico a quienes viven bajo su propia bandera. Pero en los principales canales de televisión del país, ni una palabra sobre el agua, los drones o los muertos. El tema principal, con quien se acuesta Zelensky. Él no ha encontrado la manera de superar sus miedos. O mejor dicho, sí la ha encontrado, pero es una forma muy peculiar. Amigos, no lo creerán, pero él duerme con su ayudante, Yermak, en un búnker en las profundidades de Kiev. Y esto no es ninguna invención del Kremlin. Vladimir Vladimirovich sonríe. Él sabe quién escribió sobre ello, periodistas del Financial Times. En Kuzbas, el acceso a Internet móvil fue completamente cortado, supuestamente para aumentar la seguridad. Pero el surrealismo no terminó ahí. El gobernador de la región de Nizhny Novgorod decidió que esto no era una catástrofe en absoluto, sino, por el contrario, una razón para celebrar. Me gustaría dirigirme a los invitados de nuestra ciudad, los turistas, y pedirles que lo comprendan, que lo tomen como un procedimiento de bienvenida
bienestar, una especie de desintoxicación, ¿verdad? En realidad, después de todo, todavía tenemos Internet, pero está disponible a través de canales cableados y Wi-Fi, y vamos a ampliar la cantidad de puntos de acceso Wi-Fi. Valentina Matvienko, una representante de las altas esferas del clan que hace tiempo dejó de ocultar sus instintos caníbales, voló a Suiza. No a un refugio antiaéreo, no a las ruinas de Mariupol, sino a un país acogedor, neutral y limpio. ¿Por qué? Para hablar sobre la paz que supuestamente Rusia trae a Ucrania. Rusia se vio obligada a intervenir para detener este derramamiento de sangre, para detener el asesinato de personas inocentes. El analista político Solonakov afirmó que la llamada liberación de Chasiv Yar es un logro significativo y una gran victoria. Al parecer, para quienes consideran motivo de orgullo una ciudad arrasada hasta los cimientos, tales palabras son la norma. Chasiv Yar es un asentamiento que desde hace mucho tiempo es bien conocido. Su nombre ahora es ampliamente y verdaderamente reconocido mucho más allá de la línea inmediata de contacto. Y es precisamente por eso que realmente suena increíblemente orgulloso y sin duda tendrá un impacto profundamente significativo, tanto entre aquellos valientes que luchan activamente en las líneas del frente como entre quienes siguen con atención a nuestros valientes muchachos mientras avanzan de manera constante. Este es realmente un logro sumamente importante, una victoria verdaderamente grande y decisiva. Eso es todo por hoy. Gracias por ver hasta el final. Por favor, dale me gusta, suscríbete y apóyanos con un comentario diciéndonos desde dónde estás mirando. Significa mucho para nosotros. Nos vemos pronto. Gloria a Ucrania. Cada voz importa. Únase a nuestra comunidad. Apoya el periodismo independiente y ayúdenos a brindarle la verdad desde Ucrania. Hazte miembro de Ucrania hoy. Únase a nosotros ahora.